Hola, buenos días. Soy Antonio Aguado Suárez, el reimpulsor y coordinador de la plataforma ciudadana para reivindicar el centro histórico Vegueta Triana como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Don Antonio Aguado, un hombre inquieto, impulsor de diferentes actividades durante toda su vida, una vez más pues metido en otra experiencia, no nuevo porque ya pues lleva muchísimos años. Lógicamente vamos a hablar de esto un poquito más profundo, pero ¿de dónde parte esta idea? ¿Cómo se gestó? ¿Qué es lo que estamos representando en este caso? Y todas esas cosas que precisamente hoy hemos elegido este entorno al que se va a defender. Por ejemplo, lo que tenemos de fondo ahora mismo es la Catedral de Santa Ana en la isla de Gran Canaria y en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, para aquellos que nos estén escuchando desde fuera, como decía, y de alguna forma sepa dónde estamos ubicados. Y es precisamente todo esto que tenemos alrededor, que iremos viendo a trocitos en estos próximos minutos, es lo que va a defender pues Antonio Aguado y un montón de personas más e instituciones, don Antonio. Sí, efectivamente. Este es un proyecto que lo redactó de una forma muy amplia y muy bien detallada el abogado, periodista y escritor Alfredo Herrera Piqué. Alfredo Herrera Piqué probablemente, muy probablemente, sea la persona que más conoce a la historia de esta ciudad y es incluso hijo predilecto de la misma, o sea que significa que Alfredo ha hecho un trabajo muy importante, muy encomiable, que debería dar sus frutos, sus resultados, pero lamentablemente hasta ahora no ha sido así. Estamos hablando, Antonio, mire, fíjense, estábamos viendo la Catedral de Santa Ana. Estamos ubicados en el centro prácticamente de la Plaza de Santa Ana también, y ahora tenemos el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por eso aclarábamos al principio dónde nos encontramos, en qué ciudad nos encontramos, porque Gran Canarias hay en muchas partes del mundo, tenemos que decirlo. Para aquel que no lo sepa, también tenemos ese nombre utilizado por otras ciudades del mundo. Antonio, de aquel tiempo hasta ahora, desde que Herrera Piqué pues tuvo esa, digamos, esa buena idea, yo creo, para de una manera pues defender y luego una vez declarado patrimonio de la UNESCO, si un día llega a serlo, que yo creo que sí, vamos a pensar en positivo siempre, una vez declarado todo esto, pues lógicamente para enseñar, divulgar y demás de otra manera diferente, ¿no? Sí, efectivamente, el trabajo de Alfredo, como decía, muy amplio y muy bien documentado, consta de 7 volúmenes y después un tomo introductorio. Y cronológicamente él empezó a gestar la idea entre el año 1997 y 1999. Ya en el año 2001 se produjo un pleno municipal donde por unanimidad se le encargó a Alfredo Herrera Piqué el proyecto para que nuestro municipio, el centro histórico, sea declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Después, a partir de ahí, pues se produce cronológicamente también que en el año le dieron 24 meses de plazo para que hiciera el proyecto, pero él lo terminó incluso 3 meses antes, ¿no? O sea, en diciembre del 2003 ya se presenta el proyecto y en el 2006 porque todo eso tiene un proceso, en 2006 pues se envía el proyecto al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura lo acogió muy favorablemente. Lo que pasó posteriormente es que en mayo del 2007, justo un año después de haberse enviado el proyecto al Ministerio de Cultura, pues se produjo las elecciones autonómicas para la comunidad autónoma, para los cabildos y ayuntamientos. Y entonces a partir del 2007
de mayo del 2007 hasta la actualidad no se ha hecho nada al respecto por ninguna corporación para que se pudiera llevar a efecto este objetivo que creo que es muy encomiable y muy importante para nuestra ciudad y sobre todo para el centro histórico que bien se lo merece. Para que la gente que no sepa nada de la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria, y no haya pasado ni siquiera por esta Plaza de Santa Ana, es muy difícil que un gran canario no haya pasado por aquí, pero si estamos hablando de que ahora mismo nos está viendo, pues ahora mismo tenemos unas miles de personas conectadas a nosotros, que aquí lo podemos ver en pantalla. Estamos hablando de que si quisiéramos introducir lo que ahora mismo se está recomenzando de nuevo o retomando de nuevo después de ese gran proyecto o ese gran estudio que hizo este gran investigador también, como decíamos, ¿qué es lo que se pretende a la hora de reivindicar, en este caso por parte de esta plataforma, qué es lo que se pretende en sus primeros pasos y hasta dónde se quiere llegar? Bueno, como estaba la introducción que hacía anteriormente, yo creo que es importante que la gente sepa en qué consiste la Plaza de Santa Ana. La Plaza Santa Ana es precursora en el mundo. Esta plaza tiene todos los poderes alrededor. Estamos hablando del poder municipal, la audiencia, después el poder económico, y después está el poder eclesial y la catedral al fondo. Entonces significa que esta plaza fue la primera que se hizo con estas peculiaridades, con estas importantes construcciones alrededor. Y entonces significa que ya de por sí es algo muy novedoso, porque es la primera plaza construida con estas características en el mundo, pero es que después lo importante también que se debe conocer que Cristóbal Colón vino de los 4 viajes que hizo al Nuevo Mundo, a América. 3 de esos viajes pasó por aquí, por Gran Canaria, por Las Palmas de Gran Canaria. Y sobre todo el primero de ellos, que fue cuando se descubrió América, fue el más importante. Entonces, Las Palmas de Gran Canaria ha sido precursora en muchos aspectos, por eso se merece ya de por sí, solamente por eso se merece ser reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Pero es que encima el casco histórico, recorrerlo es algo impactante, porque tiene muchísimos vestigios de la época. Estamos hablando de una época donde todavía hay edificios, donde la ermita de San Antonio Abad, donde Cristóbal Colón oró antes de partir hacia descubrir América. Entonces hay muchos aspectos que configuran y merecen que nuestro centro histórico sea reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hay una cosa importante, Antonio. Usted decía antes que aquí se reúnen en esta Plaza de Santa Ana todos los poderes prácticamente de la sociedad, si lo podemos decir de esta manera. El poder político, que lo tenemos al frente ahora mismo en cámara, que es el ayuntamiento de este municipio, es el edificio del ayuntamiento en este caso. Tenemos el poder económico, como usted decía antes, el poder eclesiástico. Pues prácticamente aparece reflejado todas esas partes de la sociedad que necesita para un gobierno, podríamos decirlo de esta manera, para gobernar la sociedad de este lugar, del entorno que circunda pues a estos edificios emblemáticos en este caso. Pero aparte de todo esto, como bien decía usted también, tenemos un casco antiguo en general que está cubierto por cientos de construcciones que reúnen características especiales de aquella época cuando se empezó a construir, y además también reúne, entre otras cosas, una gran historia, como usted decía, Cristóbal Colón y otros personajes y esas batallas con los holandeses y demás que comenzaban alrededor de todo esto, precisamente queriendo tomar todos esos poderes que están representados en el lugar, ¿no? Sí, efectivamente. La historia de Gran Canaria en general y de Las Palmas de Gran Canaria en particular, y sobre todo de su centro histórico,
es desde luego muy rica en una serie de episodios que han venido ocurriendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Y entonces, pero lo fundamental han sido los viajes de Cristóbal Colón aquí, porque ya en el segundo viaje, podemos ponernos como referencia, ya Cristóbal Colón, desde aquí, desde Gran Canaria, llevó la caña de azúcar, la llevó a Santo Domingo, pues, cruzando el Atlántico. Y entonces la caña de azúcar, en su momento, llegó a ser un motivo muy importante para desarrollar la economía en esos países de Hispanoamérica. Y eso partió precisamente de aquí, de Gran Canaria. Estamos hablando que tenemos una serie de condiciones muy positivas para eso, para que nuestro centro histórico sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entre otras cosas, al retomar este gran proyecto, vamos a llamarlo de esta manera, gran proyecto o macro proyecto se podría llamar, porque si unimos todos esos valores, pues estamos hablando de muchísimo valor intrínseco en lo que es el estudio que se llevó a cabo hace muchísimos años ya. Han pasado, ha dormido el sueño de los justos un tiempo determinado. ¿Usted de dónde recupera todo esto? ¿Qué le une a todo esto? La gran amistad con el... Bueno, primeramente, yo creo que lo más importante, el proyecto, lo que no cabe la menor duda, es de Alfredo Herrera Piqué. Tiene un grandísimo mérito haber hecho este proyecto importantísimo, ¿no? Pero el proyecto lo redacta él, pero ya el proyecto es de todos nosotros. Es de todos nosotros, de todos los ciudadanos de esta isla. Entonces, precisamente por eso hemos constituido una plataforma ciudadana reivindicativa para que el proyecto de una vez se haga realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos perdido 16 años, desde el año 2007, desde el año 2007 a esta parte hemos perdido 16 años. Entonces ya creo que ya va siendo hora que a través de una plataforma ciudadana podamos recuperar este proyecto y se haga de una vez se haga realidad. Por eso quisiera informar que el próximo martes, día 17, en el Paraninfo de la universidad, a las 6 de la tarde, vamos a presentar el proyecto con todas las instituciones de la zona del centro histórico que nos apoyan, todas, absolutamente todas. Nos hemos dirigido a cada una de ellas por escrito, le hemos mandado la solicitud de apoyo, le hemos mandado a cada una de ellas una síntesis del proyecto, que son 41 páginas del proyecto, una síntesis redactada también por Alfredo Herrera Piqué, se lo hemos mandado para que estuvieran al corriente de lo que nosotros pretendemos, queremos. Y todas han contestado positivamente. Entonces nos vamos a reunir el próximo martes 17 a las 6 de la tarde en el Paraninfo de la universidad para todas las instituciones y público en general, que es lo que pretendemos. Esto tiene que ser un proyecto de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Gran Canaria, que nos lo merece nuestro centro histórico. Hay una cosa, Antonio, también que supongo que a la hora de pedir esos apoyos a todas las instituciones, las que están más cercanas y también fuera de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Entiendo que cualquier persona, aunque ahora mismo haya sido precisamente ese primer paso y no estén todas representadas, lógicamente en el futuro se va a tener en cuenta cualquier institución, no solamente de la isla de Gran Canaria, sino también desde fuera, para apoyar un proyecto de este nivel, entiendo, ¿no? Bueno, en principio somos un grupo bastante amplio y lo estamos ampliando cada vez más. Y además ya estamos en las redes sociales, hay muchas personas que están participando en las redes sociales y en el grupo nuestro, en nuestra plataforma, hay personas que residen en el extranjero, en Bruselas, por ejemplo, en París, residen, y después por supuesto también en otras islas. Desde Tenerife hay bastantes personas que nos están apoyando en nuestra plataforma para reivindicar lo mismo que hicieron en su momento ellos con la laguna, que merecidamente fue declarado Patrimonio de la Humanidad, la laguna, y nosotros como canarios debemos estar todos orgullosos de que haya sido así. Entonces es exactamente lo mismo, ellos desde Tenerife nos están apoyando para que nuestro centro histórico también
que se lo merece, sea reconocido como tal, Patrimonio Mundial por la UNESCO. Usted hablaba de la Universidad de La Laguna, o hablaba de La Laguna, pero allí tenemos esa primera universidad canaria, pero hay también otras cosas que pueden coincidir con eso de que el pueblo unido llegue a conseguir grandes cosas, como podría ser esta. Aquí, muy sonado además, también la Universidad de Las Palmas se consiguió a través de plataformas que reclamaban cada día que aquello se diera lugar en esta isla. Se consiguió. ¿Usted cree que podía ser extrapolable un ejemplo como ese hacia esta nueva experiencia también? Bueno, dejando claro las diferencias, claro, porque una cosa es diferente a la otra, pero no cabe la menor duda que efectivamente la universidad nuestra aquí en Las Palmas de Gran Canaria fue una lucha constante y permanente hasta que se consiguió de la ciudadanía que la reivindicó que tuviéramos nuestra propia universidad. Y desde luego se consiguió, y ahora mismo las pruebas nos podemos remitir, que nuestra isla está mucho mejor con la universidad, ya no solamente nuestra isla, también las islas de nuestra provincia como Lanzarote y Fuerteventura, porque nuestra universidad, igual que la de La Laguna, de un tiempo para acá han puesto residencias para alumnos de otras islas que donde no hay universidad. Pues claro, hay que darle las mismas oportunidades a todos los jóvenes que quieren estudiar una carrera, cosa que antes no ocurría. Cuando no teníamos universidad aquí, pues tenían que ir los estudiantes a Tenerife, a una ciudad allí, encima no había residencia al principio, entonces tenían que pagarse de su bolsillo los costes de traslado y de alojamiento, etcétera, etcétera. En definitiva, con eso significaba que muchísimos miles de estudiantes, pues se quedaban en el camino, no podían trasladarse a Tenerife a estudiar, y creíamos que era bastante injusto que eso estuviera ocurriendo, y de ahí viene que en aquel entonces, a través de la ciudadanía, de una plataforma ciudadana, pues se reivindicó y se consiguió nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Le decía esto porque lógicamente uniéndose esas fuerzas se pueden conseguir un montón de cosas, tanto en el poder político, en este caso, aquí intervienen todos esos poderes que decíamos al principio de la entrevista, tanto el poder político como el poder eclesiástico, muy presente aquí, ahora mismo de fondo de nuevo la Catedral de Santa Ana, Plaza de Santa Ana, desde la que estamos haciendo esta entrevista, el poder económico por un lado, después tenemos representados diferentes instituciones también aquí, en este alrededor, pero podemos hablar también de que esto sirvió como ejemplo para que en toda España se reunieran así los edificios importantes de cada ciudad, o esto fue copiado de alguna otra parte. Bueno, fundamentalmente esto ha sido copiado en Hispanoamérica. En Hispanoamérica, que fue cuando se llevó este modelo. Démonos cuenta que en aquel entonces el reino de España era bastante absolutista, ¿no? Estamos hablando del reino de Castilla y Aragón, los reyes católicos. Y entonces desde la corte se daban instrucciones o mandatos, porque estamos hablando de unos reyes, ¿no?, donde se decían en diferentes zonas lo que había que hacer. Entre otras cosas, por ejemplo, la catedral. Había que hacer una catedral aquí y se logró esa catedral, igual que en otras partes de Hispanoamérica, porque una de las cosas que hacían los reyes católicos era, sobre las marchas, promulgar la fe católica, ¿no? Y entonces en la fe católica tenían que tener un espacio donde poderlo practicar, son los templos, en este caso la catedral que tenemos al fondo. ¿Cómo se retoma este tema? ¿Se reúnen tomando un café 4 amigos y empiezan a hablar de esto? ¿O hubo un apoyo desde el principio a nivel general? ¿O fue Antonio que después de tantos años dice, ¿qué pasa con esto? Un hombre inquieto como lo ha sido durante toda su vida, pues lógicamente partió de su persona. ¿Hubo más personas en aquella primera experiencia de esta segunda etapa, diríamos? Vamos a ver, eso partió de la siguiente forma. Alfredo Herrera Piqué y yo somos muy buenos amigos, desde siempre, desde el año 76 a esta parte, ¿no? Y entonces, en vista de que el proyecto
había decaído, porque hay un dato importante que quisiera exponer para la audiencia que sepan cómo ya desde el año 2007 que las corporaciones hacen dejación del proyecto, no hubo sensibilidad, ¿no? Un proyecto que esto, ¿quién no quiere que nuestro centro histórico sea patrimonio mundial por la humanidad? ¿Quién no lo quiere? Todo el mundo lo queremos. Sin embargo, desde las corporaciones de aquel entonces hasta parte, no se hizo nada. Lo que hice yo en el año 2014, porque hasta el año 2014 el Ministerio de Cultura mantuvo el proyecto intacto y todavía hasta el año 2014 se pudo haber movido y relanzarlo para que fuera realidad. Como no se hizo nada, lo que hice yo fue retomarlo. Se lo planteé a Alfredo, le gustó la idea y le dije la fórmula que iba a utilizar. Porque desde luego la mejor de las fórmulas, y la prueba la tenemos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es de abajo hacia arriba. Significa que la ciudadanía toda unida, pues entonces puede conseguir logros como podría ser este, y lo mismo que pasó con la universidad. Entonces, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, ya yo me dirigí a una serie de instituciones de la zona por un escrito y les ponía la idea y les pedía que la apoyaran. Entonces todas las instituciones de aquel entonces, antes de la pandemia, contestaron positivamente y siguen contestando, porque están ahora el día 17 estarán estas instituciones allí copresidiendo el acto junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el rector estará allí y será el que abrirá el acto, el rector de nuestra universidad. Entonces, ¿qué significa? Que sencillamente la unión de todos los canarios desde aquel entonces, justo antes de la pandemia, hicimos un paréntesis, lo hemos vuelto a retomar y ahora con mucho más ímpetu hemos llegado a todas las instituciones de la zona. Podría nombrarlas a todas, pero bueno, no son muchas, ¿no? Y después también las asociaciones de vecinos de la zona, ¿no? Eso es una primera fase, y ya en la segunda fase vamos a dirigirnos al conjunto de la ciudad, instituciones y organizaciones. ¿Cuántos kilómetros cuadrados cubre la zona que se quiere declarar patrimonio por la UNESCO? Bueno, ya yo no soy cartógrafo, como en verdad no soy cartógrafo, y yo lo que sé que lo que es el perímetro de Vegueta, porque estamos hablando de Vegueta con Triana, perímetro, estamos hablando de Vegueta desde la parte de allá hasta Triana, pues podríamos estar hablando de 3 kilómetros por otros 3 de largo y por otros 3 de ancho. O sea, eso es lo que yo... 9 kilómetros cuadrados, no, tendrá que ser muchísimo más. No, yo creo que más, sí, efectivamente. Yo creo, vamos a ver, si partimos desde la zona de Veguetas, que estamos hablando de San Cristóbal, hasta llegar hasta el Parque San Telmo, son más de 3 kilómetros. Estamos hablando ya de lo menos 5 o 6 kilómetros. Estamos hablando. Pues ya hacia Los Riscos, porque estamos hablando, Los Riscos también forman parte de un proyecto, pues son Los Riscos, démonos cuenta que Los Riscos nacieron, para que también se comprenda. Estamos hablando del Risco de San Nicolás, el Risco de San Juan. Riscos San Juan, San Nicolás, San Roque, San José, todos estos riscos nacieron porque al asentarse aquí en el centro histórico, la oligarquía, estoy hablando castellana, estaban aquí, entonces le hacía falta sirvientes para su vivienda, para poder tener la vivienda y todos en condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significó? Que empezaron a venir del interior de la isla, empezaron a venir personas y se empezaron a radicar, a hacer su propia vivienda de autoconstrucción en la zona de Los Riscos. De ahí nace
esos grandes barrios que tenemos en la actualidad, que también tiene su historia, encajándola junto con lo que es el centro histórico. Estamos hablando de prácticamente una zona que tiene pues casi 700, 800 años de existencia, prácticamente los edificios los hay con mayor todavía edad, pero estamos hablando, por ejemplo, del ayuntamiento. ¿En qué año se construía este ayuntamiento? No, el ayuntamiento tiene la construcción del ayuntamiento data del siglo XVI, al principio del siglo XVI. Ahora bien, lo que es la ciudad en sí se fue conquistada, Gran Canaria fue conquistada el 24 de junio de 1478, o sea que por eso llamamos la fiesta de San Juan, ¿no? Que es precisamente cuando se conquistó, y a partir de ahí es cuando ya empieza la ciudad, desde su conquista, a hacer una serie de edificaciones, primeramente en el centro hasta lo que se le llamaba fuera de la portada, donde era la zona de Triana hacia el fondo de la ciudad. Pero los edificios más emblemáticos están dentro de aquí, dentro de lo que es la zona de Beguer. Don Antonio Aguado, podríamos estar hablando horas de este proyecto, porque ya decía él que con 42 páginas que tiene prácticamente el resumen que se ha hecho para un poco informar en primera plana a los ciudadanos tanto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como desde fuera, o a esa gente que apoya ahora mismo esas grandes instituciones de esta isla, sobre todo de la ciudad también, pues están apoyando. Esto es para tener mucho tiempo, para dedicarle mucho tiempo más, pero queríamos tener ese ligero resumen también nosotros aquí en primera persona con Antonio Aguado, oyéndole hablar de este proyecto ilusionante, lógicamente, que yo espero que usted lo consiga y con ello todos los gran canarios, ¿no? No, esto es una labor colectiva, esto no es nada personal, simplemente hay personas que nos hemos implicado, uno por las circunstancias, por lo que sea, hemos implicado unos más que otros, pero la implicación, aunque sea moral, porque no se haga nada, pero solamente moralmente que se apoye este proyecto, nos da a nosotros, a la plataforma ciudadana, nos da mucha energía para que nuestra reivindicación se haga de una dichosa vez, se haga realidad, porque creo que nuestro centro histórico se lo merece. Pues muchísimas gracias por habernos dado este ratito repartiendo su gran sabiduría, porque lo tenemos claro. Además, un hombre también que, como gran comunicador que es, pues ha hecho de una historia que estaba prácticamente aparcada, ha llegado a revivirla de nuevo, y yo creo que con gran ilusión, y supongo que esto tiene mucho que ver con el éxito que se tenga en cualquier experiencia, ¿no? Sí, esperemos que el acto del martes 17 es muy importante, porque seguramente va a salir bien con arreglo a la acogida que está teniendo, ¿no? Entonces es muy importante, porque ese acto del 17 a las 6 de la tarde en el Paraninfo, en la universidad, pues va a ser el acto que va a abrir las puertas para poder llevar a efecto el proyecto. Significa que después de ese acto vamos a tener otros dos fases, le llamamos nosotros, que sería en la segunda fase dirigirnos a toda la ciudad, todas las instituciones y organizaciones de la ciudad, lo mismo que hemos hecho en la primera fase, y después ya en la tercera y última fase dirigirnos a los 21 ayuntamientos de la isla, porque claro, este proyecto, aunque el centro histórico esté radicado en Las Palmas de Gran Canaria, pero no que cabe la menor duda que esto es algo que afecta para bien a toda la isla, igual que pasa exactamente con yo diría no solamente a la isla, sino incluso a toda Canarias. Lo mismo que pasa con la laguna, siendo patrimonio mundial por la UNESCO, no solamente ya un tema de la laguna, es un tema de todo Tenerife,
y también de toda Canarias, lo que nosotros estamos profundamente orgullosos, ¿no?, como canarios. Pues gracias, don Antonio Aguado, que nos ha, como decía antes, nos ha dedicado estos preciosos minutos, porque yo creo que es una bonita historia que da de nuevo esos primeros pasos en esta segunda etapa y las que vienen detrás de todo ello. Como les decía él, y les repito yo, desde ese Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 17, a partir de las 6 de la tarde, hora canaria, les esperamos allí para saludarnos y compartir esta experiencia. Muchísimas gracias. Habrá también, para que lo sepa la audiencia, habrá un acto muy emotivo por todo lo que significa, pero también habrá actuaciones musicales para darle, también proyectaremos un vídeo sobre la historia de la ciudad, que eso también será muy importante a la hora de transmitir lo que nosotros pretendemos. Pues como decía, repito, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y hasta la próxima.